Hola, en este vídeo vamos a ver la corrección de las preguntas de literatura. Primera pregunta. ¿Qué tipo de obras podemos encontrar en el teatro? En el teatro podemos encontrar dos tipos de obras, en prosa o en verso. Pregunta número 2. ¿Cuál es el objetivo de las obras de teatro? Las obras de teatro están destinadas a ser representadas en público por unos actores. Pregunta número 3. ¿Qué son las acotaciones que aparecen en las obras de teatro? Las acotaciones son aclaraciones del autor sobre el vestuario, el decorado, los movimientos de los personajes y aparecen escritas en un tipo de letra diferente al resto de la obra o están recogidas entre paréntesis. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las clases de obras teatrales o dramáticas más importantes? Son la comedia y la tragedia. Pregunta número 5. ¿Qué son las comedias en el teatro? Las comedias son obras de teatro en las que se plantean conflictos cotidianos que afectan a personas normales y estos conflictos provocan situaciones disparatadas en las que hay un tono humorístico. Pregunta número 6. ¿Qué son las tragedias en el teatro? Las tragedias son obras teatrales en las que los personajes se enfrentan a graves conflictos. Suelen estar dominados por sentimientos como el amor, el odio, la ambición. Pregunta número 7. ¿Qué obras narrativas existen? Existe el cuento, la novela y la leyenda. Pregunta número 8. ¿Qué características tiene el cuento como obra narrativa? El cuento es un relato breve que está escrito en prosa y en el que se cuentan unos hechos que le ocurren a unos personajes. Pregunta número 9. ¿Qué características tiene la novela como obra narrativa? La novela, al contrario que el cuento, es una obra extensa, escrita en prosa, en la que se cuentan unos hechos imaginarios que le ocurren a unos personajes. Pregunta número 10. ¿Qué características tiene la leyenda como obra narrativa? La leyenda es un relato de hechos prodigiosos que se presentan como si fueran reales. Pregunta número 11. ¿Cómo podemos conocer la medida de un verso? Para conocer la medida de un verso debemos contar el número de sílabas que tiene el verso. Pregunta número 12. Si la última palabra de un verso es aguda, ¿cómo se mide? Pues si es aguda se cuenta una sílaba más. Por ejemplo, si el verso tenía 7 sílabas, termina en aguda, 7 más 1, 8. Pregunta número 13. Si la última palabra de un verso es llana, ¿cómo se mide ese verso? Si la última palabra de un verso es llana, no ocurre nada. Es decir, si tiene 8 sílabas, se cuentan 8 sílabas. Si tiene 7 sílabas, se cuentan 7 sílabas. Pregunta número 14. Si la última palabra de un verso es esdrújula, ¿cómo se mide ese verso? Pues si la última palabra del verso es esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Por ejemplo, si contamos 9 sílabas en un verso y la última palabra es esdrújula, se le resta 1, 8 sílabas tendrían. Pregunta número 15. ¿Qué es el fenómeno de la siralefa en la medida de los versos? Este fenómeno se produce cuando una palabra de un verso cualquiera, su última letra es vocal y la siguiente palabra, su primera letra, también es vocal o una H, las dos vocales se pronuncian en una misma sílaba, por lo tanto se cuentan como una sola sílaba y se unen con una especie de línea curva. Continuamos con la otra tanda de preguntas. Completa. La literatura es el arte que utiliza las palabras como medio de expresión. En las obras literarias, el lenguaje, la manera de decir algo, es tan importante como lo que se pretende comunicar según su forma de transmisión. Podemos tener dos tipos, oral y escrita. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el lenguaje que usan los escritores? El lenguaje que usan los escritores se llama lenguaje literario. ¿De qué dos tipos puede ser la rima? La rima puede ser asonante y consonante. Pregunta número 4. ¿Cuándo se produce la rima asonante? La rima asonante se produce cuando dos palabras tienen las mismas vocales, pero distintas consonantes a partir de su sílaba tónica, de su vocal tónica. ¿Cómo se produce la rima consonante? La rima consonante se produce cuando dos palabras tienen las mismas vocales y las mismas consonantes a partir de su sílaba tónica, de la vocal tónica. Pregunta número 6. ¿Cuándo son los versos de arte menor? Al contabilizar los versos, si son 8 o menos de 8, se consideran que son de arte menor. Pregunta número 7. ¿Cuándo son los versos de arte mayor? De arte mayor, cuando contamos las sílabas de un verso, si tienen 9 sílabas o más, se consideran que son de arte mayor. Y estas son las respuestas a todas las preguntas que hemos hecho de literatura. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.